Por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 119. Salmo 119, el versículo 92, 97, 103 y 101. 105, perdón. A ver si lo tenemos aquí proyectado. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta mañana, esta tarde, le comparto un mensaje que he titulado Nomofobia, adicción a escrolear el celular. Hay ya un nombre técnico para este padecimiento, para esta patología que se llama nomofobia. Cuando agarramos el celular en Facebook, en Instagram, en TikTok, y empezamos a darle y a darle y a darle y a darle, y eso es infinito. Y a eso se le llama nomofobia. La nomofobia está presente desde los niños hasta los adultos y los ancianos. Los celulares están diseñados para ser adictivos. 5.680 millones de personas usan su celular en el mundo. 70% de la población. Fíjese qué dato tan impresionante. El 70% del mundo usa su celular. Estamos hablando de que niños de 5 años, de 7 años, de 4 años ya usan el celular. Ya los papás les han entregado un celular. Y estamos hablando que en el campo, en la ciudad, en las montañas, en las selvas y en todas partes la gente usa celulares. Los celulares han revolucionado todo lo que nos rodea, todo lo que nos afecta o todo lo que nos beneficia. Fíjese, el 70% de la población es igual a la cantidad de personas que disfrutan de agua potable. Yo no sé si usted sabía, pero el agua potable es un bien tremendamente necesario, tremendamente útil y que no valoramos. Yo he visto reportajes de África, de la India, de América Latina, donde la gente tiene que ir 2 o 3 horas de camino para ir a traer agua y lo hacen 2 o 3 veces al día. En la India hay mujeres que su tarea asignada es precisamente ir a traer el agua. Es algo impresionante. 70% de la población del planeta solamente tenemos acceso al agua potable. Quiere decir que hay un 30% que no, que batalla tremendamente con este bien vital. Y es la misma cantidad de personas que tienen acceso o utilizan un celular o un smartphone. Ahora, la adicción al celular es similar a la del juego o a la de las drogas. Me encontré un dato que es difícil de creer, pero lo contrastaban con lo de diferentes países del mundo y México no anda en el primer lugar ni en el segundo lugar, anda más o menos en medio de la tabla de los países del mundo. 7 horas y media al día, según este dato que encontré y que me es difícil de creer, la gente en México usamos el celular. 7 horas y media. Y es que el celular se usa para todo. Es una lámpara, es una alarma. ¿Qué más es el celular? Calculadora, calendario, Biblia, trabajo, banco. ¿Qué más es? Reloj, despertador y infinidad de aplicaciones que tienen los celulares. Es algo impresionante. Por eso es el invento más sorprendente que tenemos en la actualidad.
y que ha rebasado con creces todos los demás. Allá desde la primera llamada que se hizo en Nueva York en 1973 hasta lo que es ahora las aplicaciones sorprendentes que tienen los celulares. El no tener el teléfono produce ansiedad. Fíjese la patología que padecemos, que si no tenemos el teléfono nos produce ansiedad y se parece al síndrome de abstinencia de las drogas. Qué impresionante esta frase. Tener o no tener celular es como el síndrome de abstinencia de alguna droga, como la marihuana, como el alcohol, como la cocaína, como la heroína. Somos la generación, además de esto, que menos horas duerme, también por el celular, porque nos la pasamos scrolleando en la noche y no dormimos, o dormimos muy poco. Los teléfonos nos acercan de los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Repito, los teléfonos nos acercan de los que están lejos. Les podemos llamar a los seres queridos, a los amigos, a los familiares que están en Estados Unidos, que están en Canadá, que están en Europa, que están en África, que están en cualquier lugar, y podemos traerlos de allá de donde están en una videollamada. Podemos ver sus rostros, es algo fabuloso. Nos acercan de las personas que están lejos, pero nos alejan de las personas que están cerca. Esto hacen los celulares. En contraste con los celulares encontramos este pasaje precioso de las Sagradas Escrituras. Con todo lo anterior tenemos que reconocer nuestra adicción al celular, que no nos está dejando tan buenas cosas. Pero mejor que ello puede ser nuestra afición por la ley y la palabra de Dios, la cual puede convertirse en nuestra delicia, el mejor de nuestros deleites, la razón de nuestra tranquilidad y paz y de nuestra bendición y vida eterna. Hace algunos años atrás hubo una exposición de Biblias en los campos menonitas y yo fui a la exposición. Se me hizo muy interesante ver Biblias de todo tipo, de todas las épocas, y me encontré la Biblia del oso. Así le llamaban a esta Biblia. Esta Biblia fue editada en 1492 y le llamaban la Biblia del oso porque en la portada tenía un oso devorando un panal de miel, porque la Biblia dice que es delicia delante de nosotros comer la palabra de Dios, es como miel, y para sorpresa mía, abrí esa Biblia, la hojeé y traté de leerla. Parecía latín, parecía otro idioma. De hecho, era español, pero de hace 1400 o del año 1492. Y para mí era latín, de 10 palabras entendía una. Es sorprendente cómo cambian los idiomas, pero era en este caso un oso devorando un panal de miel. A los judíos, a los niños judíos, cuando les enseñan los principios del Torá, de las Escrituras, les dan miel para que relacionen la palabra con miel. Y la Biblia ahí dice que es miel a nuestra boca. Nuestro mundo es caótico, en lugares y momentos todo un manicomio. La gente depende de drogas y somníferos, pero en medio de todo ello hay un oasis, un remanso de paz y tranquilidad. Podemos vivir en paz aún en medio de la tormenta, en la locura y descarrío de la vida con estabilidad emocional. El domingo pasado nos predicó Renato Gaglione, y él siempre dice que este mundo es un manicomio. Y yo creo que tiene razón, porque hay problemas por todos lados. Hay crisis económicas, hay violencia desbordada, hay bombas que caen en muchos países, hay guerra, hay tribulación económica, a la gente no le alcanza el dinero y tantas cosas más. Por lo menos
esta situación es caótica, desesperante para algunas personas. Todos los jueves vamos al hospital, al IMSS, al Ramírez Topete, y nos encontramos personas desesperadas. Una de ellas me platicó: tengo 50 días aquí. Mi hermanita se enfermó, le dio una peritonitis y se le contaminaron los intestinos. Y como consecuencia de eso está abierta, la tienen abierta completamente. Entonces están esperando que sane, que se cure. Otro de los señores me decía: tengo 3 meses aquí, mi esposa está enferma. Y cuando platicamos con ellos, de alguna manera nos empatizamos o tenemos empatía con sus problemas de vida, con sus problemas de familia, con sus problemas de salud, y es tremendo. Pero no solamente ellos tienen problemas. Este mundo caótico tiene a mucha gente sin trabajo, tiene a mucha gente en la cárcel, tiene a mucha gente desesperada. Los problemas mentales son tan, pero tan comunes. Estrés, ansiedad, depresión y tantas cosas más. Las enfermedades mentales están de moda. El estrés, la ansiedad y la depresión, las fobias y muchas más. Pareciera que no hay salida. En nuestra aflicción parece que perecemos, pero hay un rayo de esperanza, una luz al final del túnel: la ley y la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La ley y la palabra de Dios nos da esperanza, nos da paz, nos da tranquilidad. En medio de un mundo caótico necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos la esperanza, necesitamos la confianza que viene de lo alto. No desmayes, dice la Escritura, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos esperanza en Dios, tenemos bendición en el Señor, tenemos respuesta ante nuestros problemas. Decía Yolanda, a veces oramos y pareciera que no hay respuesta. Cuando leemos en el libro de Hebreos de los héroes de la fe que hicieron cosas grandes, monumentales y sorprendentes, también nos dice que algunos no recibieron lo prometido, pero se murieron creyéndolo y declarándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Tenemos entonces que aferrarnos hasta con las uñas de la bendita palabra del Señor. Entonces hay que superar las crisis, los problemas, las enfermedades, las fobias, la depresión, la ansiedad, el estrés y tantas, pero tantas cosas más. En nuestra mente hay muchas cosas, se mueven muchos pensamientos y desafortunadamente prevalece lo malo sobre lo bueno. Pero el salmista es muy positivo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es mi meditación. Fíjese la palabra. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es mi meditación. Con esto de las redes sociales, de los celulares, de los medios de comunicación, pensamos en el último desastre del mundo, como el que ocurrió en Valencia, España. Pensamos en la elección de los Estados Unidos, que si gana Kamala, que si gana Trump. Pensamos en la cuestión del Poder Judicial de México, que si fue buena idea, que si no fue buena idea. Y pensamos en tantas cosas buenas y malas. Pero aquí el salmista es positivo cuando dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Qué maravilloso que en vez de estar pensando en tanta tontería, meditemos en Dios, meditemos en el Señor,
meditemos en su palabra, meditemos en su mensaje, meditemos en su paz y en su presencia, en su bondad y en su misericordia. Qué maravilloso va a ser el día cuando nuestra mente esté saturado de la presencia bendita del Señor. Qué maravilloso es cuando saquemos esos pensamientos negativos, nefastos, tremendos que hay en nuestra vida y empecemos a meditar en la bendita palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino tenebroso. La Biblia no dice tenebroso, yo se lo pongo. Es miel a nuestra boca. Es miel que nos deleita. En aquella época, en aquel lugar, en aquel momento de la historia, no había dulces, no había golosinas, pero había miel. Y la miel es deliciosa. La miel es un manjar. Igual es la bendita palabra del Señor. Si usted no se ha adentrado en el conocimiento, en la lectura, se lo recomiendo. Ahora no tenemos excusa. Tenemos aplicaciones como YouVersion, como otras aplicaciones de la palabra, de la Biblia, que te la leen y te la leen como radionovela. Entonces no tenemos excusa de desconectarnos de la bendita palabra del Señor. Tenemos que conectarnos a ella constantemente. Congregarnos, más que una costumbre, es una necesidad. Es aquí donde aprendemos los principios y las enseñanzas de la vida eterna, donde la palabra cobra vida y entendemos cómo acercarnos y llenarnos de Dios. Si usted vino este domingo, a pesar del clima tan feo, le felicito. Qué bueno que se dispuso, qué bueno que apartó el tiempo, qué bueno que venció la flojera, la apatía y la indiferencia. Congregarse es fundamental para crecer en la vida cristiana. Congregarse es útil para desarrollar carácter, temperamento y voluntad. Congregarte es necesario para tu crecimiento espiritual. Es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Además, la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es entonces vital, importante y preponderante el que tú y yo nos congreguemos, crezcamos, nos desarrollemos en la bendita palabra del Señor, en la bendita palabra de nuestro Dios. Crecemos, nos congregamos, tenemos compañerismo los unos con los otros, convivimos, nos tomamos un café juntos y disfrutamos del cuerpo de Cristo, que es en este caso la iglesia y que tiene esa característica. Hay personas que en esta época se desconectaron de la iglesia y ven en su casa algún mensaje, alguna predicación, pero no es lo mismo que recibir la bendita palabra de Dios que es predicada, que es promulgada cada domingo, cada día de entre semana, y crecemos y nos desarrollamos en Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo de oscuridad y de tinieblas tenemos la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de la presencia bendita de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso es! Entonces, más que una costumbre, es una necesidad. Hay cosas muy buenas en la vida, como la amistad de los amigos, el amor de la pareja y la familia, el dinero y la comida, la salud y el ejercicio. Pero la miel a nuestra boca se obtiene cuando nuestro paladar se llena de la palabra de Dios. Realmente es un deleite comer la palabra, beber el mensaje de Dios. Simplemente es miel
que cómo disfrutamos. Si usted va ahorita a algunos países del mundo, como China, como Corea del Norte, como algunos otros países del mundo musulmán, del mundo arábigo, no hay la posibilidad como aquí de que usted a través de su teléfono entre a las aplicaciones conocidas por nosotros, como Facebook, como Instagram, como una Biblia para descargarla y leerla. Ellos no tienen acceso a todo lo que tenemos acceso nosotros. Es un delito poseer una Biblia. Y si te la encuentran, puedes ir a la cárcel por una buena temporada. ¿Qué hacen los creyentes chinos? Los creyentes de Corea del Norte. Les pasan un fragmento de la Biblia, les pasan unas hojas o una hoja de la Biblia y se lo leen, se lo beben, se lo memorizan y se comen el papel, literalmente. Es paladar que disfruta la presencia maravillosa de nuestro Dios. Y nunca se les olvida lo que se grabaron, lo que leyeron, porque es su Biblia, es su palabra, es su mensaje. Cuando uno lee, escucha y conoce de todo lo que hacen ellos en aquellos países del mundo, uno dice, qué tremendo que nuestra cultura, nuestros creyentes, seamos tan flojos para leer la Biblia. Seamos tan apáticos para estudiar la palabra. Seamos tan indiferentes para recibir el mensaje. Es algo gratis y es algo necesario y es algo útil y es algo que te beneficia a ti y me beneficia a mí. Cuando estés pasando por un problema serio en tu vida, en el hospital, no vas a poder orar, no vas a poder leer la palabra, pero vas a recordar lo que tienes almacenado en tu cerebro. Almacena, grábate porciones de la palabra de Dios. Este miércoles estudiamos el Salmo número 91 y yo les preguntaba cuántos se lo saben de memoria. Es muy popular, es muy famoso y algunos lo recitaron de memoria. Grábate pasajes tan importantes como este, el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 103 y tantos otros. Yo les he platicado que el hecho de que yo sea pastor y esté al frente de esta iglesia, gran parte del porqué de esto es o fue mi abuelita. Yo tuve nada más o conocí una abuela, la abuela materna, la mamá de mi mamá, y ella perdió la vista. Pero antes de perder la vista y después de perderla, se memorizó muchas partes de la Biblia. Y yo me acuerdo que me levantaba en la mañana y ella vivía con nosotros. Y ella estaba recitando lo que sabía de la Biblia para que no se le olvidara. Lo hacía todos los días. Yo la escuchaba. Y yo aprendí muchas partes de la Biblia escuchándola a ella. Era una persona cieguita y sabía mucho de las Escrituras. Tú y yo tenemos ojos, pero los ojos no nos sirven para entender o comprender lo importante de la bendita palabra de nuestro Dios. Dice el Salmos, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué tremendo que el salmista compara las palabras de Dios mejores que la miel a la boca. ¿A cuántos les gusta la miel? Yo creo que a todos o a la gran mayoría. Es dulce, es intensa, la miel no se echa a perder como los otros productos y tiene muchas características, da energía y tantas cosas más. Pues aquí dice, cuán dulces
Son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Podremos tener interés en la palabra de Dios como el interés que le damos al celular? ¿O somos la generación de la nomofobia, de los adictos al celular, y que desgraciadamente en el celular vemos más cosas negativas que positivas? Porque también hay muchas cosas buenas en el celular, pero a veces no les prestamos tanta atención como a los chismes y a las cosas negativas. Dice la palabra más adelante: vivimos tiempos de oscuridad e incertidumbre. La guerra en Ucrania, la guerra en el Medio Oriente, la amenaza nuclear de Rusia, la guerra de los grupos del crimen organizado aquí en México. Todo esto es un caos y no sale la luz al final del túnel. Pero la palabra de Dios nos marca el rumbo y la dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es oscuro este mundo, es un caos esta existencia, pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos luz de parte del cielo, tenemos luz en medio de la oscuridad. En estos días pasados en Cuba hubo un apagón generalizado. No sé si ya le restablecieron la luz a los pobres cubanos, pero tenían como 4 o 5 días sin luz, ni de día ni de noche. Imagínense lo que ocurriría con nosotros si padeciéramos los estragos de un apagón similar. El estrés por el celular, el estrés por el internet, el estrés por las necesidades diarias. Casi todo funciona con luz, con electricidad. Se va la electricidad y se para todo. No hay para dónde hacerse. Y vivimos en un mundo de oscuridad. La luz al final del túnel aparece. Y es la luz del Evangelio, la luz de la presencia de Dios, la luz bendita de nuestro Salvador, la luz que aparece y que ilumina nuestro derrotero, nuestro camino, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino tenebroso. Entonces, tenemos incertidumbre. Yo no sé si usted se preocupa, pero la verdad es que es preocupante lo que está pasando en Culiacán, lo que está pasando en Oaxaca, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en Zacatecas y lo que pasó aquí en meses y años anteriores. Realmente es preocupante, es estresante, es oscuridad que nos rodea, pero la luz aparece al final del túnel y es la bendita luz de la presencia de Dios. Mientras el celular y las redes sociales nos hacen adictos, debemos de conectarnos diariamente con Dios, deleitarnos en su palabra, escuchar su voz, quien nos dirige por el mejor de los caminos. La pregunta sería, ¿cómo le hacemos para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios me habla a mí? Y si es cierto que me puede hablar a mí. Veía un reportaje, un video de algo verídico. Estaba platicando un ateo, un joven ateo, con un creyente. Y el creyente le dijo, ¿qué quieres o qué necesitas que se produzca en tu vida para que tú creas en Dios y le abras tu corazón al Señor? Le dijo el ateo, tan fácil como esto. Quiero que mi mamá me hable y se disculpe conmigo, porque desde que tengo uso de razón, se fue y nos abandonó. El creyente le dijo, ok, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que te responda y que tu mamá te hable como lo has querido. El creyente hizo la oración, una oración sencilla,
una oración tranquila, una oración al grano, donde le decía a Dios: por favor, Señor, muéstrale a tu hijo que está perdido y que necesita reencontrarse contigo, pero que tú le hablas y le respondes a través de su mamá, que su mamá le marque. Terminaron la oración, él abrió los ojos y timbra el celular del joven ateo, y el celular tenía el nombre de mamá. Él se sorprendió tanto que no supo qué hacer. Le dijo: ¿qué hago? Pues contéstale, es tu mamá. Entonces él le contestó, habló unas pocas palabras y le colgó. No sabía qué hacer, estaba deslumbrado, estaba anonadado, estaba sorprendido, estaba simplemente sin palabras. Entonces le dijo: ¿pero por qué le cuelgas? Tú le pediste a Dios que te hablara, Él te está contestando. Le dijo: es que no sé qué decirle a mi mamá. Timbra de nuevo el teléfono y es su mamá. Y le dice la mamá, cuando ya puede hablar con él, le dice: hijo, te hablo para disculparme. Hace 3 días tuve un encuentro con Cristo. Él transformó mi vida y te estoy hablando para pedirte perdón. El joven se deslumbró. El joven no lo podía creer. El joven se derritió delante de la presencia del Señor y dijo: es un milagro, solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios lo puede realizar. Dios puede hablarte, Dios puede ministrarte, Dios puede bendecirte, Dios puede hacer cosas grandes. Pídeme, dice la Biblia, y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él te quiere hablar, pero necesitas encontrar el momento, el espacio, de que tengas apertura, que tengas tranquilidad, que tengas paz para que Él hable y motive tu vida. Es incomprensible cómo la mayoría de la gente vive sin Dios y sin esperanza. Tristemente no conocen del Señor y al enfrentar serios problemas se derriten y caen en las garras del alcohol y de las drogas. Como se dice coloquialmente, el que no conoce a Dios, a cualquier mono se le inclina. Le rinden su confianza al santo de su preferencia en vez de depositarse por completo en el Señor. En días pasados la gente hizo mandas, hizo peregrinaciones, hizo y deshizo con el santo Judas Tadeo, creo que se llama. Entonces, el santo de los imposibles, de los casos imposibles. El que realmente puede contestarte es el Señor. El que realmente puede hacer un milagro en tu vida es Cristo, nuestro Salvador. El que tiene la respuesta que te hace falta, como a este joven, es el que hizo el universo y está presente en tu vida y está presente en tu familia. Más de 7 horas diarias en el celular, pasando la mayoría del tiempo en cosas vanas y superfluas, de plano malas. ¿Por qué no mejor deleitarnos en la palabra de Dios como el anhelo del salmista? Todo el día es mi meditación, sus palabras son miel a mi boca. Tenemos que hacer un balance a nuestra vida y darle tiempo e importancia a quien realmente lo tiene. Pasar más tiempo con Dios en casa y en la iglesia. Solo así encontraremos la luz que ilumine nuestro camino. Más tiempo con Dios en la casa y en la iglesia. Más tiempo con el Señor. Dicen que el mundo occidental en promedio pasa 5 minutos de sus 24 horas conectados con Dios. El mundo oriental casi la hora. En el mundo oriental la gente dedica más tiempo para Dios. Pero en el mundo occidental donde estamos nosotros, realmente es tan poco el tiempo que le dedicamos a Dios, tan pocos los momentos de solaz, de intimidad, y menos aún los tiempos de servicio, de entrega, de servicio a la comunidad y de servicio a la congregación. Necesitamos cambiar el rumbo. Necesitamos transformar la adicción que tenemos
al celular, a scrollear y darnos cuenta de que Dios tiene palabras, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Yo quiero que se vaya retado, desafiado. Yo quiero que se vaya realmente conmovido y que dediquemos más tiempo a la ley de Dios, a la bendita palabra del Señor, que es miel a nuestra boca. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuántas figuras retóricas, cuántas palabras intensas, profundas, grandes y maravillosas. El deleite por comer palabra de Dios, el deleite por estar en la presencia del Señor, el deleite por buscar su remanso de paz y de tranquilidad, el deleite por la lámpara que ilumina nuestro porvenir, nuestro derrotero, nuestro futuro. Démonos cuenta entonces que todo eso tiene Dios para nosotros y que es maravilloso, es profundo, es insondable el deleite por la presencia de nuestro Dios. Termino contándole una historia. Me invitaron hace algunos años a una estación de radio en Denver, Colorado, y estuve ahí como una hora en un programa de entrevistas. Y una de las personas que llamó me dijo que si podía platicar conmigo, que era originario de esta región, creo que él era de Namiquipa. Y le dije que claro que sí. Llegó él y cuando terminé la entrevista bajé al primer piso y me estaba esperando. Una persona más o menos de 40, 45 años. Y me dijo, no tengo mucho tiempo, pero me gustaría platicar con usted ya que usted es de Cuauhtémoc y yo soy originario de Namiquipa y tengo muchos años acá. Me dijo, tengo que hacer unas vueltas al centro, tengo que ir una vuelta al centro y regresar, más o menos me voy a tardar 1 o 2 horas, si gusta acompañarme. Y le dije que claro que sí, no tenía yo programa para la tarde. Y le dije, claro que sí, puedo acompañarlo. Cuando estuve escuchándolo, cuando estuve oyéndolo, me quedé anonadado de su conocimiento, de su profundidad, de su estudio profundo y concienzudo de la palabra del Evangelio. Me dijo él, tengo 1 año de convertido, era alcohólico y drogadicto, y Dios ha transformado mi vida. Y cuando platico con la gente de la iglesia, me dicen, ¿cómo es posible que tú, teniendo 1 año de convertido, quieras las posiciones, quieras los lugares de nosotros que tenemos 10 o 20 años? Eres un neófito, eres un recién convertido. Dice, yo les pregunto, en ese tiempo que tú tienes de convertido, 10 o 20 años, ¿cuántas veces vas a la iglesia? Y le contestan 1 vez por semana o a veces ninguna. Yo estoy todos los días conectado con Dios, por lo cual, aunque tienes 20 años, sabes menos de lo que yo conozco. Y nunca se me va a olvidar este personaje, porque me dejó con la boca abierta de todo su conocimiento que tenía del Evangelio. Pero él decía, así como yo me alcoholizaba todos los días, así como yo me drogaba todos los días, ahora me deleito en las bondades maravillosas de la palabra de Dios, en las bondades del Evangelio, en las bondades de congregarme. Y estoy todos los días, así como me drogaba y me alcoholizaba. ¡Qué maravilloso testimonio! Y qué grande es nuestro Dios, que nos da la oportunidad de levantarnos, de crecer, de
moldear nuestro carácter, de moldear nuestro temperamento y de ser grandes en Dios a pesar de haber caído muy bajo. Dios tiene palabras para levantarnos, palabras para animarnos, pero también palabras para retarnos y para desafiarnos. Y en esta hora Él te desafía. Lee tu Biblia, escucha el Evangelio, vive la palabra, sirve a Dios de todo corazón y verás en tu vida cambios y transformaciones, porque Él tiene palabras de vida y no de muerte para darnos un futuro y una esperanza. ¿Cómo no te pones de pie?